Bueno, muy buenas noches y una gran alegría poder compartir con ustedes. He visto que han estado trabajando muy intensamente estos días y eso creo que es un gran aliciente desde el punto de vista de la espiritualidad para todo nuestro servicio educativo. Lo que nosotros hacemos como educadores, pastores, educadoras, es fundamentalmente pensando en el servicio de los jóvenes y avivar siempre el carisma, la fuente de nuestra espiritualidad es siempre un gran gozo y una gran alegría poder hacerlo. Yo quisiera presentarles previamente un documento que se les va a enviar a todos. La idea es que ustedes lo puedan tener, pero no es esto lo que voy a leer, sino después voy a hacer una introducción del documento. Este es un documento que está pensado en el valor carismático de la amabilidad en la práctica educativa salesiana. Ese es el título del texto. Un documento mucho más extenso, está pensado precisamente para enfocar el tema de la educación y de la pedagogía del amor en nuestra espiritualidad. Eh, Tiene fundamentalmente un par de partes, está dividido en una breve introducción, después tiene un poco el enfoque y la descripción de los contenidos de la educación en el amor, el tema del dinamismo en la educación desde la amabilidad. Fundamentalmente, yo voy a después de tratar de expresar por qué yo elegí el tema de la amabilidad en la educación al amor, y después tiene un par de contenidos expresos sobre el tema de la amabilidad, lo que nosotros entendemos como la amabolezza, eh, y después un camino pedagógico de cómo nosotros podemos educarnos en ello, ¿no? Cómo podemos educar y educarnos en el tema de la amabilidad para finalmente llegar a algunas experiencias más concretas en términos pedagógicos. Entonces, un documento que tiene unas 3 o 4 partes, está dividido en esa introducción, en la definición de los contenidos, en la parte más metodológica, digamos, y unas conclusiones más prácticas de nuestra pedagogía salesiana. Ahora, de todos los modos, lo que yo quiero leer en práctica con ustedes es unas claves de lecturas a este documento, ¿ya? Es unas claves de lectura para que ustedes después tranquilamente puedan dedicarse al texto porque no tengo la capacidad temporal, el tiempo suficiente para ponernos a leer este documento, pero que cada uno de ustedes lo pueda hacer de manera personal. Es un texto que está pensado fundamentalmente para nosotros como educadores y que nos posiciona en este sentido como pensando en la educación en el amor. Bueno, ahí ahora visto eso, quisiera solo dedicarme un poco a la lectura de estas claves de lectura, ¿no? Estas claves de lectura para el texto. Primero quiero decir 2 palabras previas a modo de introducción. Estas son las claves de lectura. Todo documento siempre tiene unas claves fundamentales, ¿no? Con las cuales uno lee un documento. Entonces, esto es lo que yo quisiera ofrecerles hoy día. Lo primero es para justificar por qué yo hablo de amabilidad cuando estamos tratando el tema de la educación en el amor. La razón, la religión, el amor como los pilares fundamentales del sistema preventivo. Por lo tanto, la primera palabra quiero usarla para justificar por qué me referiré a la amabilidad. Y la segunda palabra introductoria es para explicar por qué tomamos este enfoque de análisis de este tema, una metodología que yo uso, justificando entonces los contenidos y la metodología. Hago un esfuerzo en el texto para decir que educar en el amor es educar desde la amabilidad. Ahora, cualquier persona podría decir, pero ¿cómo el amor es una cosa y la amabilidad es otra? Lo que trato de desarrollar en el fondo del texto es que la amabilidad es el rostro salesiano del amor. En el fondo de nuestro corazón fluye el amor, esta dinamicidad del amor. Y la forma de expresarlo, o sea, la forma como se expresa esta dinamicidad, es la amabilidad. Esto dicho salesianamente, así como el Papa Francisco ha dicho el año 2015 que la misericordia es el rostro de Dios, por ejemplo, ¿no? Que el Papa habla del año de la misericordia, y de hecho en las expresiones, él dice esta expresión, ¿no? La misericordia es el rostro de Dios.
Para nosotros la amabilidad es el rostro del amor. Veremos en esta presentación cómo la amabilidad es la expresión más nítida y clara del amor, su expresión más clara desde la perspectiva salesiana. Es cierto que la amabilidad no agota el amor. La amabilidad es una expresión de él, pero no lo agota. Sin embargo, lo refleja de una manera muy clara. Entonces, por lo tanto, lo que yo quiero hacer en el texto es desarrollar cómo nosotros educarnos en la amabilidad, porque la amabilidad es una expresión, un rostro de lo que para nosotros es el amor. La segunda palabra introductoria es el enfoque que voy a dar a esta presentación, que llamo un enfoque vital, porque se aborda desde la perspectiva de la vida de Don Bosco y del influjo de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Es un enfoque vital fundamentalmente porque nace de la práctica de Don Bosco, de la práctica de la vida de Don Bosco. La amabilidad es una práctica de vida. Es un enfoque vital porque no se trata de una definición de la amabilidad, sino de una expresión de la vida de Don Bosco. La amabilidad no viene descrita como un concepto especulativo en Don Bosco, ni en la espiritualidad salesiana. En el fondo, el contenido del amor no es un contenido especulativo, ¿no? Solo de nuestra capacidad conceptual, sino que es una experiencia de vida. El amor es una experiencia de vida. Por lo tanto, la primera palabra de la educación al amor en nuestro sistema preventivo es que se basa desde la experiencia de la vida. No es una definición conceptual, sino una experiencia vital. Por eso es que el enfoque del documento que ustedes van a encontrar brota de la experiencia de la vida de Don Bosco. En otro sentido también es porque un enfoque vital aborda todas las dimensiones de las personas. El enfoque vital es de algún modo experiencial o personalista, porque se preocupa del desarrollo de las personas. El vitalismo conjuga la experiencia de las personas y la voluntad de avanzar y de crecer. Esto es muy importante porque en toda experiencia vital, ¿no? La experiencia de la vida, de estar vivos, nos hace tomar una autoconciencia de la realidad de estar en crecimiento, de mantener nosotros un proceso de crecimiento. Entonces la amabilidad, y en el fondo de la amabilidad, la fuente de la amabilidad que es el amor, encontramos nosotros este dinamismo que tiene un continuo crecimiento. Si nosotros miramos la realidad de las personas, vamos a encontrar que en el fondo de las personas hay un deseo siempre de crecer, un deseo de crecer. Por eso es que todo estancamiento de la vida, eh, todo, eh, eh, todo proceso que se estanca de la vida es contra el desarrollo de la amabilidad o el desarrollo del amor. Esto es una expresión fundamentalmente de Pascal. Pascal decía que todo proceso de dinamismo que se estanca es el principio de la muerte. Y por lo mismo, todo principio del ser humano en su originalidad, al ser una persona viva, se encuentra este dinamismo que busca crecer, que busca crecer. Y en ese sentido busca crecer en muchas dimensiones. Por tanto, este enfoque que nosotros queremos dar está dado precisamente como este crecimiento continuo. Este enfoque vital, por último, en tercer lugar, permite que uno como persona se pueda identificar. Se asume que cualquier educador es un mediador de los procesos educativos pastorales, por lo tanto, somos mediadores de vitalidades, mediadores de dinamismo. Las personas siempre están al centro de estos dinamismos, estudiantes, alumnos, familias, educadores. Todo está orientado al crecimiento de las personas. Por lo tanto, yo personalmente, ustedes personalmente, se pueden identificar con un proceso de crecimiento porque también nosotros somos personas vivas, ¿no? Personas vivas. Estas dos palabras iniciales, justificar por qué la amabilidad es un rostro del amor, y en segundo lugar, esta metodología que vamos a llamar vital para identificarnos nosotros mismos dentro del proceso vital de las personas, era un poco la introducción que ustedes van a encontrar en el documento. Hay muchas maneras de enfocarse frente a los temas, ¿no?
En el documento yo digo, hay maneras que uno enfoca la perspectiva histórica. Por ejemplo, podemos desarrollar todo un enfoque histórico sobre el tema de educar en el amor. Y hay una manera también de enfocarse desde el punto de vista histórico, por una parte, por otra, desde un punto de vista de los contenidos de la educación al amor, pero yo he optado por este enfoque más vital. Veamos, por ejemplo, cómo Don Bosco y de paso a San Francisco de Sales siguen este dinamismo de la educación al amor. En Don Bosco se da esta vitalidad que en el sueño de los 9 años recibe esta expresión: no con golpes, sino con la mansedumbre debes ganarte a estos amigos tuyos. La mansedumbre toma este tono amable, manso de corazón, suave. El Papa habla de la ternura, este rostro tierno. Esta mansedumbre es para nosotros, por una parte, paz, serenidad, alegría, todos aspectos que de algún modo conjugan lo que Don Bosco será la amabilidad, ¿no? La amorevolezza. Será entre la razón, la religión y el amor, todos los aspectos del amor que recogen la ternura, ¿no? La mansedumbre. Este es el tono que recibe Don Bosco. A esto nosotros llamamos una sabiduría espiritual. Don Bosco recibe esta expresión como una experiencia de la sabiduría del espíritu, que después nutre toda la pedagogía salesiana. Está al centro como eje o como, digamos, hacia una columna vertebral. Es como las palabras de San Pablo, ¿no? Que nosotros hemos escuchado repetidamente en el himno del amor. Si no tengo amor, las cosas de nada me sirven. Podríamos aplicar esta misma expresión a nuestra pedagogía. Aunque tuviera los mejores planes pedagógicos, si no lo vivo con amor, de nada sirve. Aunque tenga la mejor organización de una escuela, de una parroquia, de un santuario, un patio, y todos los recursos económicos disponibles y las mejores infraestructuras, si yo no vivo desde el amor, todo es como una campana que retiñe, ¿no? Es como una campana de goma que no pronuncia sonido. Si no lo hago desde el amor, todo me resulta vacío. Veamos, por lo tanto, cómo se da esta sabiduría espiritual en Don Bosco. Tenemos la primera fuente desde el sueño de los 9 años. En primer lugar, educar en amabilidad, como decíamos inicialmente, es un dinamismo. Educar en y desde la amabilidad es educar en una experiencia viva. Los seres humanos somos naturalmente seres vivos y por eso mismo tenemos un dinamismo. Si puedes seguir un poco más hacia abajo nomás, en el texto. Tenemos un poco más arriba, te pasaste un poco. Ahí está bien. Educar, por lo mismo, nosotros como seres humanos somos seres vivos y por eso tenemos un desarrollo continuo. Esto es muy importante porque tratar con seres vivos no es fácil. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no tiene un jardín, no tiene plantas, no tiene mascotas? No es sencillo, ¿no? Lidiar, vivir una vida en torno a seres vivos. No es fácil, pero menos aún todavía lidiar con personas y dedicarnos a la educación de personas. Hay una gradualidad en todo esto, hay una complejidad. Los seres humanos, todos, tenemos muchas emociones, sentimientos, pensamientos, deseos, anhelos, estructura física, nos movemos por valores, etc. Por tanto, somos seres complejos. Tenemos todo lo que tienen los seres vivos, pero una complejidad extra. Es decir, un mundo interior, lo que muchos filósofos, incluso los psicólogos hoy día llaman la conciencia autorrefleja, ¿no? La conciencia de saber que tenemos una conciencia, la conciencia de saber que somos seres vivos, aspecto que otros seres vivos no comparten con nosotros. Tenemos este mundo interior, esta conciencia autorrefleja de que somos seres muy complejos y también somos seres contradictorios. En el fondo de nuestra existencia existen también muchas contrariedades. Yo voy a dedicar una palabra a analizar esto,
Porque así como somos seres en el amor, para el amor y desde el amor, también puede ocurrir el reflejo contrario, que haya personas del rencor, personas del odio, personas no de la amabilidad, sino de la odiosidad, ¿no? Eso también es posible. Por tanto, en los seres humanos, al ser seres libres, autoconscientes, autorreflejos, existe también lo que los teólogos llaman la posibilidad de dar la espalda al amor, ¿no? De dar la espalda al amor. Esto es una contradicción, ¿no? En las personas, pero eso existe en todos nosotros. Todos nosotros tenemos en la libertad esta posibilidad de ser personas amables, bondadosas, en la dinámica del amor, pero también tenemos la posibilidad de dar esta vuelta a la espalda, ¿no? Por eso mismo que yo digo aquí somos seres contradictorios. Fundamentalmente esta contradicción se da por una ambigüedad radical que existe en los seres humanos, una especie, llamemos así, de falla radical que se manifiesta en una profunda inquietud en los seres humanos. Esta inquietud o esta falla radical está en el fondo del alma por el hecho de que nos encontramos incompletos. Esta es una expresión que de algún modo profundiza San Francisco de Sales, tomado de San Agustín. Dice que no estamos completos porque no estamos completos hasta que no lo estemos en Dios, en definitiva. El hecho de existir, ¿no? De vivir fuera, el existir, es vivir fuera de una unidad original. La unidad original para nosotros es Dios. Y al existir, al vivir fuera de esa unidad original, vamos siempre como deambulantes inquietos hasta que retomemos esa originalidad, retomemos esa unidad. Nos sentimos, por lo tanto, como en esa falta, ¿no? En esa falta nosotros llamamos a esa falla original producto del pecado. Producto del pecado hemos salido de esa unidad original. Ahí radica esta ambigüedad, que por una parte estamos hechos en el amor, por el amor y para el amor, pero producto de esa falla original podemos también dar esa espalda, ¿no? Dar esa espalda al deseo de Dios que es el amor. Esa ambigüedad que se genera, esa inquietud que se genera, la analizó muy fuertemente San Francisco de Sales y la toma en San Agustín, ¿no? San Agustín, recuerden que es un maestro del espíritu interior. San Francisco de Sales ve en San Agustín un modelo, también en Santo Tomás de Aquino, y descubre esta fuerza de la interioridad. San Francisco hace este camino lento, fatigoso de la vida interior. Educar en el amor, para nosotros en este rostro de la amabilidad, es necesariamente hacer este camino. Es un camino, digamos así, de personalización, ¿no? Es un camino de encontrar en las profundidades del alma humana esta falla interior, esta ambigüedad, que no queda tranquilo, o como decía San Agustín, permanece inquieto hasta que no descansa en la intimidad de Dios. Por lo tanto, la educación al amor es hacer este camino, es un camino existencial. Por eso es que Don Bosco es vital. No es que Don Bosco teoriza sobre esto. Don Bosco tiene que hacer este camino. Tiene que hacer este camino existencial, personal, de descubrir en sí mismo toda esta radicalidad de la inquietud humana, de la angustia humana, de la falla humana, y reconocer que solo en el interior de Dios puede descansar esta unidad que es el amor. Por eso es que la metodología nuestra es, y de hecho toda metodología de educación en el amor, no puede sino ser experimental, experiencial, ¿no? No puede ser solo teórico, sino necesariamente experiencial. El primero que hace este camino en el camino espiritual nuestro salesiano es San Francisco de Sales, que lo hace siguiendo a San Agustín. Es un camino fatigoso y por lo demás muy contracorriente a la cultura actual, ¿no? Porque
Nosotros vemos que el mundo actual todo es muy acelerado, ¿no? Aquí hay un análisis muy profundo de la cultura, de la aceleración de la cultura, que yo no lo voy a hacer ahora, pero que es consciente para todos nosotros, esta aceleración que existe en la cultura, a la que el Papa llama una suerte de rapidación. El Papa usa un neologismo, una expresión para decir es todo rápido. Y rapidación, porque además la rapidez tiene un ritmo propio que se autoacelera. Todo tiene que ser muy rápido. Este es un obstáculo muy fuerte para la educación en el amor. Es fuerte y persistente, ¿no? Porque esto forma el carácter de los jóvenes, forma la personalidad de los jóvenes, esta cultura de ser acelerado, de ser rápido, de ser breves, ¿no? Todo rápido, todo inmediatamente, todo breve. De hecho, las redes sociales, uno ve a los chicos que van por las redes sociales, por el Twitter, por el Instagram, pasando muy rápido, ¿no? Y después cuesta recordar lo que uno vio. Ustedes mismos quizá ven muchas noticias diariamente, mucha información, ¿no? Lo que algunos sociólogos llaman la infoxicación. Estamos intoxicados de información, la infoxicación. Es todo rápido, ¿no? El sentido breve de la vida. Si ustedes ven los jóvenes, el sentido breve, lo inmediato, el sentido del día a día, del momento. Pero este camino de amabilidad requiere un camino lento, lento, muy lento. Y por eso es que el camino de educación en el amor para encontrarse a sí mismo, el camino de interioridad, es un camino más lento, ¿no? San Francisco ve este tema como algo fundamental, y él lo es realmente, ¿eh? O sea, es un camino fundamental de nuestra educación en el amor, captar que este camino es interior, no es exterior. Es lo que San Agustín finalmente dice en las confesiones, ¿no? Tanto te busqué, hermosura mía, tan antigua, tan nueva, y yo te buscaba afuera, te buscaba afuera, te buscaba afuera, y finalmente descubrí que estabas adentro de mí. Y claro, para descubrirse adentro hay que hacer este camino del reconocimiento de la propia vulnerabilidad. Es un camino que nadie quiere hacer, ¿no? Es un camino que nadie quiere hacer porque la cultura está hecha para la producción, está hecha para afuera, ¿no? Está hecha para la producción y para la exterioridad, ¿no? Para producir. Es la cultura moderna, ¿eh? No estamos haciendo ningún juicio de valores, simplemente estamos diciendo que todo el proceso cultural está hecho para que nosotros nos despleguemos externamente, para producir. Y el contrapeso de producir es consumir. O sea, yo tengo que producir para que otros consuman. Y yo tengo que consumir para que a su vez se produzca más. Y ese proceso es muy acelerado. Si se fijan, es toda una unidad cultural que genera jóvenes, personalidades de los que nosotros estamos en esto mismo. Y todo eso se mide en parámetros cuantitativos, ¿no? Porque el parámetro de medición es mucho más empírico, es medible, cuantificable, en términos objetivos y en términos empíricos. De hecho, la ciencia, por ejemplo, toda la ciencia, para que algo sea científico, ¿no? Y ahí se genera un gran complejo porque a toda la religión y a toda la experiencia espiritual se le genera el complejo de que en práctica hay que hacer una elucubración para que parezca científico, ¿no? Y son dos cosas distintas, son dos cosas totalmente distintas. Entonces se sufre de un complejo, todo lo que es espiritual se ve acomplejado por la cultura cientificista que está en esa lógica. Como ven, es un camino fatigoso de la educación en el amor, pero como dice un gran poeta y una expresión muy antigua, dice a veces, para avanzar más es necesario retroceder. ¿Qué significa en práctica? Que para avanzar más lejos uno tiene que ir adentro, ¿no? Tiene que ir adentro. Pero también hay una expresión muy hermosa en San Francisco de Sales, es que así como descubre en San Agustín o en Santo Tomás un camino de interioridad, descubre también en San Francisco de Asís y en Felipe Neri que todo ese dinamismo interior, ¿no? Nosotros hablamos del dinamismo de la amabilidad, puede reflejarse externamente. ¿Qué significa esto? Que todo lo que ocurre al externo
tiene una profundidad interior. Eso es lo que descubre el obispo Francisco de Sales, que eso puede manifestarse. Esto tiene un argumento que luego vamos a trabajar, pero de aquí viene este proceso que capta Don Bosco de lo que nosotros llamamos hoy día la contemplación en la acción, lo contemplativo en la acción, que Don Bosco lo asume como propio. Pero miren la radicalidad que esto tiene, que a mayor profundidad en el amor, o mayor profundidad para nosotros en la experiencia espiritual del amor, mayor es la expresión de la acción. Esto está en la primera clave de este dinamismo. Es decir, que si yo más profundizo la vida interior pasando por todas estas experiencias dolorosas de encontrar la falla, la ruptura, la angustia de la experiencia humana, y mientras yo más penetro en eso, al mismo tiempo eso me hace que yo sea, que pueda dar más frutos. A mayor profundidad en el amor, mayor la expresión de la acción. Esto es una clave de todo educador, porque sin raíz no hay fruto. Puede haber fruto naturalmente, pero sin consistencia, ¿no? Un fruto lindo puede ser un fruto muy hermoso, pero vacío. Esto es lo que descubre Don Bosco, que si yo solamente hago acción, 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 en lo que nosotros llamamos hoy día la exterioridad, ¿no? Solamente la exteriorización de la vida puede ser muy fecunda, pero esa fecundidad es como la parábola que dice Jesús del que construye sobre arena o sobre roca. Es la misma expresión. Si yo construyo sobre arena, quiere decir que no pongo raíces, no pongo cimientos, no pongo una estructura sólida, ¿no? Pongo una estructura liviana que en cualquier movimiento se va a venir abajo. Bueno, ahí tenemos un primer punto, el dinamismo de la educación al amor en la amabilidad. La amabilidad es una expresión dinámica que tiene primero una interioridad, una búsqueda interior muy profunda, que tiene su raíz en el amor, en la unidad con Dios, y que luego esa unidad se manifiesta externamente. Por lo mismo, la espiritualidad y la educación en el amor, y nosotros decimos, la amabilidad, ¿qué es? Es una expresión de la interioridad. O sea, nadie, ningún educador, ninguna educadora puede ser educadora desde la amabilidad, educar en el amor, si no hay esta profundidad. Todo va a ser una falsedad, una máscara. No resiste eso. Todo va a ser una obra de teatro, ¿no? Una obra de teatro, ser una persona externamente amable, pero si no hay esa profundidad radical, es todo una máscara, una puesta en escena, que no tiene consistencia, y eso, como dice la parábola, se derrumba. Hay un segundo punto del contenido que es muy importante. Educar en el amor, para nosotros, es la amabilidad, el rostro del amor, tiene este pozo fundamental, un contenido que expresar, el contenido de la sabiduría espiritual que para nosotros es el amor. El amor no se describe. Yo en el documento digo, el amor no es un concepto, ¿no? El amor no es un concepto. El amor, a veces uno quiere definir lo que es el amor, ¿no? Es una definición conceptual, buscar una experiencia, digamos así, racional del amor. El amor más bien, en la espiritualidad salesiana, tiene su fundamento en la entrega de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes del texto bíblico? No hay amor más grande que el que da la vida. No, ese es el argumento de Jesús. Y ese es el argumento que capta San Francisco de Sales y capta Don Bosco. El fundamento, el contenido profundo del amor, ¿qué es el amor? En esa expresión de búsqueda de definición, el amor no es una cosa, no es algo, sino que es el dinamismo de una entrega, de una entrega. Por tanto, educar en el amor, en nuestra espiritualidad, es educar a la juventud a este proceso de vaciamiento, de entrega. Y de ahí se nutre esta corriente espiritual y vital del carisma salesiano. La entrega es la expresión más nítida del amor. Si su rostro es la amabilidad, ella busca ante todo servir. La amabilidad busca servir. Esto es muy interesante porque uno podría pensar, bueno, ¿en qué consiste la amabilidad como rostro? La amabilidad es esto, es salir de sí para descentrarse de uno mismo y centrarse en otros, centrarse en el otro.
¿Qué es la amabilidad para nosotros salesianamente hablando? No es solo ser una persona, digamos así, simpática, ¿no? Amable. No, eso es muy pobre, eso es muy superficial. La amabilidad tiene la fuente en el amor y el amor tiene la fuente en la entrega de Jesús. Es en un fondo, una raíz muy profunda. Buscar ser amable, por lo tanto, requiere salir de nosotros y que te hagas todo para otros, ¿no? La expresión de los textos bíblicos, hacerse todo para todos, ¿no? Interesarte, hacer que no sea más importante, hacer sentir al otro que es el centro de tus preocupaciones, de tus ocupaciones. A veces, obviamente, uno se queda atrapado en la primera parte de la madurez humana, ¿no? Psicológica también, uno termina muy ególatra, ¿no? Egolatría es precisamente lo contrario de la amabilidad. Por tanto, esta educación en el amor, en el rostro de la amabilidad, cuyo rostro es la amabilidad, es un camino interior que te hace salir de ti mismo. Eh, yo en el texto les menciono que la gran tragedia hoy en día, que es de muchos siglos, es la tragedia del yo, ¿no? La tragedia del yoísmo, que es la tragedia que acompaña todos los siglos desde, yo ahí les pongo el ejemplo de Sócrates, ¿no? Desde Sócrates en adelante, que busca lidiar con esta corrupción que se le hace a la juventud de que no sean patriotas, ¿no? Sócrates, la gran lucha de Sócrates es precisamente luchar para que no se corrompa la juventud, precisamente haciéndoles creer que solamente la búsqueda individual de sí mismo les va a hacer dar el éxito y despreocuparse de la polis, ¿no? Es el gran argumento por el que finalmente Sócrates decide hasta morir por él, hasta entregar la vida por eso. De ahí en adelante toda la tragedia que vive agudizada hasta el siglo XXI es la tragedia del yo, es decir, ponerme a mí sobre todas las cosas. Esa tragedia que hoy día vive toda la humanidad, sin excepción, esa tragedia que se agudiza en el siglo XXI y que se ha agudizado siglo tras siglo, impide precisamente que uno pueda, eh, es un obstáculo para que uno pueda penetrar en la educación a la entrega, en la educación a la entrega, porque es todo un paradigma contrario, ¿no? Es una educación anticultural, una educación plenamente anticultural. La educación al amor necesariamente tiene que atravesar estos caminos, ¿no? A caminos muy áridos, ¿no? Caminos muy áridos. Hay que, para esto, ser muy disciplinado, muy disciplinada, ¿no? Y hay que estar muy nutrido espiritualmente. Vamos a un tercer punto, que es el último que quiero mostrarles ahora, de lo que implica el contenido de esta educación en la amabilidad. En tercer lugar, educar a la amabilidad es una manera pedagógica. Yo les pongo un ejemplo aquí de esta pedagogía vital de Don Bosco. ¿Se acuerdan ustedes de la expresión de mamá Margarita, Don Bosco, Dios te ve? Don Bosco tiene que hacer un tránsito pedagógico de ese Dios te ve, de un Dios externo, a la interiorización de Dios. Esa imagen de mamá Margarita, que es una imagen muy nítida y muy hermosa para expresarle a Don Bosco que está dentro del plan de Dios, ¿no? Don Bosco está dentro del plan de Dios y Dios ve toda su existencia. Don Bosco tiene que pasar esa imagen a una conversión interior de ese Dios te ve externamente a mirar la realidad con los ojos de Dios, es decir, Dios adentro, y ver la realidad con los ojos de Dios. Ahora, no es solo que Dios te ve externamente, es que tú miras con los ojos de Dios. Esa conversión es pedagógica. Y para nosotros es una pedagogía que nosotros descubrimos cómo Dios va pasando desde lo exterior a lo interior. Es decir, educar en la amabilidad es un camino dinámico, pedagógico, que va desde lo externo a lo interno y a su vez de lo interno a lo externo, ¿no? Va de lo de afuera
hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿no? Ese es el modo dinámico de la espiritualidad. Y por tanto esto es pedagógico. Piensen ustedes que las familias, no es verdad, cuando llegan a nuestras obras, ¿con qué imágenes de Dios llegan? ¿Con qué imágenes del amor llegan? ¿Con qué experiencias de amor llegan? ¿No? ¿Con qué experiencia? Y cuando uno tiene un proyecto educativo, uno no parte de ideales, sino que parte de la realidad de las personas. Es decir, las personas tienen un punto de partida, ¿no? En esto el cuadro de referencia es muy nítido. El cuadro de referencia de la pastoral juvenil, que se actualizó el 2014-2015, es muy nítido porque el capítulo primero, si ustedes se fijan, pone en el capítulo primero partir de la realidad de la cultura de los jóvenes, ¿no? Comprender la cultura, es decir, comprender el punto de partida. Yo no parto de un ideal, parto de un real. Y el real es concretamente de dónde están los jóvenes, qué experiencia de amor, qué experiencia de amabilidad, qué experiencia de Dios, qué experiencia de familia, qué experiencia de comunidad, etcétera. Y de ahí hago una propuesta, lo que nosotros llamamos un proyecto educativo pastoral. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver brevemente tres elementos quizás eh, muy prácticos de nuestra pedagogía. Primero, educar en la gratuidad. Es decir, cómo se educa al amor? Una primera expresión es educar en la gratuidad. El amor no va contra la razón, no va contra la religión. El amor asume la razón y la religión, ¿no? El amor las asume. Piensen ustedes que nosotros con nuestra capacidad racional que tenemos, buscamos en todos los modos alcanzar el conocimiento, alcanzar la verdad, ¿no? Ese es el objetivo de toda nuestra capacidad racional, la búsqueda de la verdad. Y el amor nos da esta capacidad de comprender interiormente que esa verdad nos viene revelada en la persona de Jesús. Por lo tanto, el amor asume toda la capacidad racional del ser humano, asume también todas las búsquedas espirituales del ser humano. Por eso es que la religión, el amor, la razón para Don Bosco es una unidad, no son cosas distintas, no son tampoco tres cosas distintas, sino que la educación en el sistema preventivo asume que la capacidad racional del ser humano, de la búsqueda de la verdad, la capacidad de amar del ser humano y fundamentalmente esta revelación une la experiencia de toda persona, ¿no? Es una experiencia unitaria. Por tanto, un camino pedagógico para hacer este proceso, ¿no?, es educarnos en lo que es la gratuidad, en lo que es gratuito. Hoy en día, obviamente, esto, como les digo, es absolutamente contracultural, ¿no? La donación, ¿no? La donación, el tiempo libre, eh, las experiencias de gratuidad, ¿no? Las experiencias de gratuidad. Y en segundo lugar, las experiencias de donación, que yo la distingo de la gratuidad, ¿no? La distingo en un sentido muy fundamental, porque la donación tiene que ver con la educación en las relaciones. O sea, aprender a educarnos en la relacionalidad. Pasar de esta cultura del yo a la cultura del nosotros. Si ustedes ven la oración que Jesús vive, nosotros decimos la oración que Jesús nos enseña, el Padre Nuestro, tiene este principio fundamental, el principio existencial. Es decir, no es que Jesús enseñe una serie de palabras, ¿no?, en el Padre Nuestro, sino que Jesús explicita, conceptualiza lo que Él vive, ¿no? Conceptualiza lo que Él vive. El Padre Nuestro es una expresión de lo que Él vive diariamente. El Padre Nuestro no es una oración para que uno aprenda de memoria, sino es una oración para existencialmente vivirla, ¿no? Vivir como hijo e hija. Pero en el Padre Nuestro se contiene esta
experiencia fundamental que siempre el Padre Nuestro habla de un nosotros. Toda la oración existencial de Jesús es un nosotros. Si ustedes la leen y la meditan y después la oramos, es todo un nosotros. Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros a los perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, ¿no? O sea, todo es nosotros. Pero hoy en día, todo es yo, ¿no? Entonces, la primera cosa de educarnos es lo gratuito. O sea, para educarnos en la amabilidad, es necesario educarnos, o en el amor, siempre se fija en uso la amabilidad como rostro del amor, ¿no? Eh, Educarnos en el amor es educarnos en lo gratuito, ¿no? En lo gratuito. Pero en segundo lugar, educarnos en la relación que es donación. Yo me dono, ¿no? Me dono en un nosotros, en un nosotros. Y en tercer lugar, esto implica educarnos en la comunicación, en la comunicación. El amor en sí mismo tiene un esquema interior, un esquema interno, que llamemos así, es difusivo, ¿no? El amor busca difundirse, necesariamente. Esto nosotros lo podemos ver en las experiencias antropológicas más sencillas, de cuando nosotros experimentamos un gozo, una experiencia alegre, lo primero que surge es la comunicación. Por eso se explica que en la Trinidad, en el amor de la Trinidad, inmediatamente en ese amor lo que surge es comunicar. Por eso es que viene, aquí tenemos nosotros todo el desarrollo de la salvación, ¿no? De la historia del Antiguo Testamento, la creación del mundo, etcétera, etcétera, como Dios crea todas las cosas, crea finalmente al hombre, y toda la historia de la salvación, los profetas, los padres de la iglesia, y la liberación del pueblo de la esclavitud, y envía finalmente a Jesús. Todo es comunicación. Por tanto, hay un gran trabajo aquí pedagógico que es la comunicación. Educarnos a comunicar. Esto no es logoterapia, que la logoterapia capta esto en profundidad y ayuda a sanar las personas desde el logos, desde la palabra, ¿no? Ayudar a sanar desde la palabra. Es una intuición psicológica, muy asertiva por lo demás, pero esto tiene una raíz teológica y religiosa y espiritual muy profunda, que es fundamentalmente que el amor es difusivo. El amor busca la comunicación. Y los seres humanos, si somos amor, necesariamente buscamos la comunicación. Pero una comunicación que no es solo verbal, ¿no? Que también es verbal, pero que una comunicación de gestos, es una comunicación de generar comunidad, es una comunicación afectiva, es una comunicación de sentimientos, de mirada, de gesto, es una suerte de complicidad comunicativa entre seres humanos. Una expresión de la comunicación es el cuidado, porque el cuidado expresa bien el deseo de comunicarnos que es fruto del amor, de la difusión del amor, el cuidado. Cuidarnos, cuidar las personas. Bueno, como ven, aquí yo pongo tres cosas quizás más prácticas, ¿no? Porque educar la comunicación no es fácil, ¿no? No es solo que un niño, una niña, un adolescente hablen, sino que es expresar con el cuerpo, es expresar con los sentidos, con los cinco sentidos, es aprender a educar los sentidos para comunicar, aprender a educar el gusto, el oído, el buen hablar, el buen escuchar, el tacto, ¿no? La afectividad, es decir, aprender a educar los sentidos. Esto es una tarea pedagógica muy profunda, pero que queda minusvalorada, ¿no? Todo esto ayuda, contribuye a que nosotros hagamos una educación en la amabilidad. Y como ustedes ven, tiene una raíz muy profunda, ¿no? No es tan sencillo, pero con pequeñas cosas, pequeñas expresiones, nosotros podemos educativamente entrar en estos temas. Concluyo finalmente para dejar un espacio abierto, alguna interacción.
algún comentario que podamos hacer entre todos. Quiero usar breves frases para sintetizar todo. La profundidad del amor se despliega en la amabilidad educativo-pastoral como uno de sus frutos. La profundidad del amor se despliega en amabilidad. Por eso nosotros hablamos de amabilidad. Y la amabilidad es el rostro del amor. La amabilidad en la práctica educativa no es una mediación, sino también un fruto y un camino como rostro de la espiritualidad. ¿Sí? La amabilidad no hay que mirarla a la ligera, es muy profunda. No es solo una mediación, sino que también es un contenido. Es posible educarse personalmente, por eso yo les decía que la metodología vital es una metodología que a mí me autoimplica. O sea, yo no puedo mirar esto como algo de afuera, ¿no? Como algo que tienen que hacer otros. Yo me tengo que educar en la amabilidad. Yo me tengo que educar en la comunicación. Yo me tengo que educar en la donación, en la relación. Yo me tengo que educar en la gratuidad. Esto es un proceso. Decíamos que la amabilidad es un proceso. Esto tiene un punto de partida en todos nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros es experto en amabilidad porque implica todo esto, ¿no? Por tanto, es posible hacerlo. La amabilidad se comprende como un proceso que tiene su fuente en el amor, sin el cual queda vacío de contenido. Y por último, la amabilidad nos eleva a una comprensión más allá de los límites de la razón. Su fuente es el amor, que el amor es fe. Bueno, es una expresión más teológica, pero al final uno descubre que el amor, así como tiene su fuente en la entrega de Jesús, finalmente esa entrega es por fe. O sea, la explicación, digamos así, si es que hay una explicación racional, pero ¿por qué existe esa entrega? Por una fe incondicional. ¿Se acuerdan del Monte de los Olivos, cuando Jesús dice, eh, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú? Ahí se muestra la radicalidad de la fe de Jesús, ¿no? La radicalidad de la fe, que lo hace después de entregarse, que es el gesto más sublime del amor, el amor como entrega. Bueno, dejemos hasta aquí, espero que son expresiones, ¿no? De cómo nosotros, de cómo, no nosotros, la espiritualidad salesiana comprende la amabilidad y comprende la educación en el amor, ¿no? Como ven, es un tema muy delicado, muy profundo, que atañe realmente todas las dimensiones de nuestra experiencia humana, ¿no? Y por eso que asume la razón y asume lo religioso, ¿no? La razón, la religión, el amor, por eso es que son pilares del sistema. No son cosas superficiales, son pilares de un sistema educativo que tiene mucho todavía que proyectar, ¿no? Que proyectar. Bueno, dejo hasta ahí y hagamos un poquito, no sé si me pasé en el horario, pero hagamos un poquito de conversación o pregunta, qué sé yo.